doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, ex canciller de la República, con quien hemos tenido la oportunidad ya de dialogar en más de una oportunidad sobre estos casos. Doctor, muy buenos días, como siempre es justo conversar con usted, muy buenos días. Richard, muy buenos días, amigos de Radio 1, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo toma usted el anuncio que ayer realiza las autoridades, concretamente hablando el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, al señalar de que se ordenó ya la libertad de un número importante de presos en Venezuela? Como una clara aseveración que desnuda el cumplimiento de un mandato, de una exigencia y de una presión de Estados Unidos de América, que tiene lógica porque si Estados Unidos de América ha demostrado que es capaz de tomar decisiones en el ámbito estratégico táctico y se llevaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores a Nueva York, el incumplimiento de las exigencias como la liberación de los presos políticos, lo único que va a hacer es llevarlos a los cabecillas, al triunvirato, a los que están al frente todavía del poder en Venezuela, también a Nueva York. Se mueren de miedo, Richard. Esa es la realidad. Y la realidad confirma que en Venezuela los presos políticos, es decir, la gente encarcelada sola y únicamente por pensar distinto. ¿Te imaginas? Y todos puestos en ramo verde, la cárcel que es lo que yo digo la Bastilla del siglo XXI, como la Revolución Francesa, una vergüenza que confirma la flagrante violación de derechos humanos en Venezuela y que hoy día hay quienes se rasgan las vestiduras diciendo que cómo es posible que se haya hecho con la dictadura, con el régimen, que se haya violado el derecho internacional, etcétera. Estamos viendo cómo el poder sirve también para la libertad de quienes se encontraban pertrechos en las cárceles. Hemos visto en las últimas horas incluso los abrazos con la familia, los amigos. Entre los liberados hay gente muy cercana a María Corina Machado, 5 españoles en las últimas horas. A mí no me quepa la menor duda que van a haber mucho más liberaciones. Esto es el comienzo. ¿Cuántos más habrán, Richard, encarcelados por un Nicolás Maduro obsecuente, prepotente, que no permitió que la gente pensara distinto de él? Esto, doctor, de alguna manera se confirma de que en Venezuela hubo y hay presos políticos, por lo que usted señaló, personas que piensan distinto al régimen de Maduro. Por supuesto, la liberación de presos políticos confirma que Venezuela no era democracia, confirma que Venezuela mantenía un sistema totalitario, una dictadura, confirma que el derecho internacional por excepción se aplica a Venezuela, confirma que no hubo ningún acto marginal al derecho internacional, confirma que tiene absoluta legitimación internacional haber sacado del poder a un tirano como Nicolás Maduro. Por eso yo digo, ¿qué cara podrán tener aquellos que van a la cátedra y hablar de la nulidad de lo que ha pasado en Venezuela, criticando al derecho internacional, el principio de no intervención? ¿Con qué cara puede presentarse alguien a la cátedra? Eso no es tener ni respetar la verdadera ratio legis, la razón de la ley universal. No hay que tapar el sol con un dedo, Richard, y aquí no tienen nada que ver las ideologías. Aquí lo que tiene que ver son los principios, y el principio más grande del mundo de la vida está asociado a la libertad y a la vida misma, que Nicolás Maduro
por más de 10, 15 años ha estado pertrechando en Venezuela. Si bien es cierto, y creo que es innegable, señalar la dictadura que se ha mantenido en Venezuela, los presos políticos que ahora comienzan a recuperar su libertad, pero también se ha mostrado Estados Unidos con una clara intención de copar también el manejo del petróleo en Venezuela. Eso es verdad. Ningún internacionalista, ningún jurista serio y sensato te va a decir lo contrario. Por eso yo siempre he dicho en mis clases, cuando abordamos este tema y otros del mundo, les digo siempre, voy a hablar de derecho internacional, pero también de poder mundial, porque si solo hablo de derecho internacional estamos cojos. Tenemos que entender que donde hay recursos siempre habrá la intención manifiesta de quererlo captar, coger. Por eso Estados Unidos creó la doctrina de un Nicolás Maduro, no solo como dictador, no solo como sátrapa gobernante, sino como delincuente internacional. Y esa ecuación en la doctrina les ha permitido, por excepción, aplicar lo que te digo. Ha matado 2 pájaros de un solo tiro, y esto es obra pues de los estrategas estadounidenses, hay que decirlo abiertamente, y de un país que tiene poder militar, que tiene capacidad disuasiva. Entonces, por esa razón el Perú, que es un país que está en un espacio vital geopolítico de la región de Sudamérica, mirando nuestros espacios, nuestras partes y nuestros tamaños, tenemos que tener el espejo de Estados Unidos y ser país disuasivo para tener capacidad de movimiento. Richard, Tacna lo mismo, el Perú y sus fronteras. Permíteme que lo diga, pero es que esa es la verdad, para que todos aquellos que digan que la disuasión en el siglo XXI ya no funciona, por el amor de Dios, con la disuasión Estados Unidos está consiguiendo muchas cosas en el mundo. Entonces, en una Sudamérica donde está el Perú, mirando a Chile por el sur, mirando al norte, Ecuador y Colombia, mirando al este a Bolivia y más al otro lado hacia el medio a Brasil, países amigos, países vecinos, países hermanos, quiero enfatizarlo, desde la visión de la realpolitik tenemos que mirar la esencia de lo que significa un Estado serio que se sabe cuidar, y por eso tenemos que comprar no solamente aviones, sino tanques, y tener una calidad militar de primer nivel, y eso es de paz, porque la doctrina contemporánea habla de paz, y la paz no es sino el reflejo de los que se quieren la seguridad nacional y la defensa nacional. Hoy más que nunca, en cualquier clase seria de doctrina y de geopolítica, debe estar presente, Richard. Y hablando nuevamente de Estados Unidos, Donald Trump está afrontando también problemas internos, lo digo por la intención que se tiene en el Senado de Estados Unidos de aprobar esta resolución que pondría límite a alguna acción militar en Venezuela. ¿Qué opina acerca de eso? Esos son los manotazos de ahogados que da la oposición en un país democrático. A mí eso me es irrelevante. Donald Trump lo sabe perfectamente, pero se rasga las vestiduras no solamente en Sudamérica, en el Perú, sino también en Estados Unidos, porque los demócratas llevaron adelante algunos procesos, como por ejemplo la captura de Osama Bin Laden, la captura de Saddam Hussein y otras más que se han hecho en el pasado, y en esos casos hasta murieron los sátrapas que fueron detenidos, encontrados y hallados y muertos. En cambio a Maduro lo han mantenido vivo. Todo esto tenemos que mirarlo como las pugnas políticas
porque lo único que está haciendo Donald Trump es empoderar al Partido Republicano, y los demócratas, en verdad, que al ver el empoderamiento republicano, por tanto, ven alejadas sus expectativas electorales para cuando comiencen los comicios en Estados Unidos en apenas 2 años y medio, 3 años. Esa es la verdad, y no se dice. Esto es un juego de pugnas de poder, y las pugnas de poder no hay que desesperarse, que se dan siempre en las relaciones internacionales, que es la ciencia del poder mundial. Ahora, tras el anuncio en Venezuela de liberar a presos políticos, el presidente Donald Trump ha publicado de que no, o se cancela de alguna manera la segunda ola de ataques ante esta decisión de Venezuela. Lo ha calificado como un gesto muy importante e inteligente. Una pregunta a su experiencia, doctor. Estas decisiones, tanto por el lado de Venezuela de liberar presos, ¿son producto de conversaciones previas o es que en realidad Venezuela está de buena manera reaccionando ante la injerencia de Estados Unidos? Son los manotazos de ahogado que están dando los tres, algunos de ellos a regañadientes como Diosdado Cabello, y los otros como Delcy Rodríguez o Vladimir Padrino, muriéndose de miedo seguramente, pero los tres aceptando la imposición, las exigencias en una mesa donde comes lo que te dan, porque ese es el realismo político que deben aceptar los tiranos. ¿Tú crees que si ellos tuvieran la razón, si fueran un gobierno probo, digno, un gobierno con dignidad nacional, van a aceptar eso de Estados Unidos? No, son títeres, son fantoches que se deben a la realidad que les toca vivir, porque de lo contrario van a terminar como Maduro. Por eso es que ellos hacen lo que estás viendo, por eso es que están aceptando las reglas que impone Estados Unidos. Hay que decirlo así. Por eso que las mesas de negociación con Venezuela en realidad son mesas de imposición a quienes se han portado muy mal con la historia de Venezuela, porque son los que hoy sirven solamente como fichas de la coyuntura y la circunstancia, y cuando estas ya sean inútiles, Estados Unidos, no digo que les va a cambiar las reglas y los va a poner en contra o los va a defenestrar, no, va a cumplir, les va a dar chance. Váyanse ustedes al lugar que quieran, ustedes ya no podrán estar acá porque las fichas habrán cambiado, y cuando ese momento llegue, el poder real estará en manos del militarismo democrático, y solamente allí, en ese momento, entonces habrá que prender la luz verde para que se produzca el retorno de Edmundo González y de María Corina Machado, para que, allanado el camino y con el contexto adecuado que no ha llegado aún, puedan asumir la presidencia y vicepresidencia de Venezuela legítimamente. Ahora, hablando de las acciones militares de Estados Unidos, pero ya con otros países, lo último que se conoció es que Donald Trump también anunciaba que atacará vía terrestre a cárteles de droga que controlan México. ¿Es una alerta para México? No, yo creo que son estrategias verbales de Donald Trump. No creo que haga nada en México, y porque también dije lo mismo contigo, con ustedes, en el caso de Colombia en su momento, y ya viste cómo incluso después y últimamente hasta han hablado Petro con Donald Trump, y ha habido ciertos coqueteos. Donald Trump usa mucho la geopolítica verbal, comunicacional, para crear todas estas cosas. No fue por gusto que habló de gobierno. ¿Te acuerdas que dijo el sábado vamos a gobernar Venezuela? ¿Te acuerdas que ha dicho hace poco otra vez queremos Groenlandia, vámonos sobre Groenlandia? Son estrategias comunicacionales que generan desazón, desconcierto, que levantan el cúmulo de críticas y juicios, porque eso es parte de quien tiene poder y sabe conducirlo,
y los que se sorprenden son los que no leen, no entienden la dinámica de cómo se mueve el hegemón en el mundo. Correcto. Ahora, entonces este tema tema con México no debería pasar a mayores tal como ocurrió con Colombia. Sin duda alguna, México y Colombia son países democráticos. Es incuestionable, más allá de que ni la señora Claudia Sheinbaum ni el señor Gustavo Petro son santos de mi devoción, pero tengo que respetar y tengo que decir que son presidentes elegidos por el pueblo y contra eso nadie puede ir. Por eso yo digo siempre, los que hablan en contra son los que tienen sesgo, porque también hay sesgo, no solamente de la ultraizquierda, también de la ultraderecha. Las ultras le han hecho mucho daño a los análisis de la situación geopolítica del mundo, de los vectores con que debemos mirar política y objetivamente las circunstancias del planeta, Richard. Correcto. Estamos atentos, doctor, a las incidencias que se pueda dar en torno a Venezuela y Estados Unidos frente a lo que viene ocurriendo, la liberación por parte de Venezuela a los presos políticos y las decisiones que tome finalmente Estados Unidos. Como siempre, un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Gracias, muy buena mañana con toda la linda Tacna. Chao, adiós.